Empresarios turísticos, parceleros y vecinos manifiestan su preocupación ante la situación relacionada con el patrimonio nacional del Estado. Colosal Informa visitó comunidades como Bahía Draque en Osa y Puerto Jiménez para conocer de primera mano la posición y el sentir de los dueños de fincas y empresarios de la zona. La definición de patrimonio natural del Estado en cualquier área, ya sea zona marítimo terrestre, o sea en fincas privadas o en cualquier estructura de gobierno, por ejemplo las tierras del INDER, las tierras que tienen en Jagdeba y en otros lados, el patrimonio natural del Estado lo que significa es que esas tierras son del Estado. Por lo tanto, todos los que están ahí, en español, serían precaristas. ¿Por qué? Porque dependen del Estado que les haga una política del uso de suelo. Ya ni siquiera son los dueños de los que hacen ese uso de suelo. Y si se implementara una política un poco drástica, prácticamente es que no son dueños de la tierra, digamos, al declararse patrimonio natural del Estado, eso es del Estado. ¿Qué define el patrimonio natural del Estado? Que son tierras que son como los parques nacionales, las aguas del mar y los ríos, o sea, son únicas y exclusivamente del Estado, o sea, esas tierras no son de nadie. Esa es la definición que no ha entendido la gente. Cuando se sectoriza una zona, digamos, de 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas, todas esas zonas que están ahí, los pueblos, no importa que tengan agua, luz, carreteras, lo que tengan, eso es patrimonio natural del Estado. O sea, el uso lo va a definir el Estado. Y en muchas zonas, cuando se demuestre técnicamente que esas áreas, los habitantes de ahí, no podrían vivir, ¿cómo lo hacen? Es sencillo. Limitan a las municipalidades a dar permisos de construcción, a reparar las casas, qué sé yo, es que te limita todo, prácticamente. Entonces, aquí y en Costa Rica, ahí, cuando el gobierno de Carlos Alvarado se planteó una ley que la llamaban la ley Duda, ellos decían ley para el uso de territorios de patrimonio natural del Estado. Nosotros le decíamos ley para quitarle las tierras a los campesinos de Costa Rica. ¿Por qué? Porque o sea, usted deja de ser dueño completamente. Quien daría las concesiones, ya no son escrituras sino concesiones, es el MINAE. O sea, porque sería el ente rector el MINAE. Ese sería el que le dice si usted puede vivir ahí, qué puede sembrar, qué puede tener, si puede hacer turismo, no puede hacer turismo. Y usted ya deja de ser dueño. O sea, prácticamente... Y a mí me daba mucha risa porque utilizaron mucho la parte social, donde dicen, bueno, van a tener derecho a la carretera, van a tener derecho al puesto de salud, van a tener derecho al agua, van a tener derecho a todos los servicios básicos. Pero ya vas a perder la propiedad. Automáticamente usted deja de ser dueño. Entonces, te convertís en un inquilino en la finca que ha sido tuya por 60, 70 años. Esa es la definición de patrimonio natural del Estado. ¿Se están dando algunas afectaciones ya? Exacto, por ejemplo en Draque pueden ver a Ricardo Madrigal, en Rancho Quemado hay una finca de un señor, ahorita no me acuerdo, él perdió 90 hectáreas, aquí saliendo para Chacarita hay un señor que lo conoce mucho en la Asamblea Legislativa, que él fue un defensor de la protección del bosque y del ambiente. Pero no es don Alcides Parajeles. Don Alcides Parajeles, correcto. Don Alcides Parajeles fue un luchador. Y hoy, fue a pedir una certificación de la propiedad que tiene escritura y le dijeron que esa propiedad es patrimonio del Estado, que ya no es dueño. O sea, luchó toda la vida defendiendo los bosques, teniendo la escritura, y hoy le dicen esas tierras no son suyas. Costa Rica está perdiendo los derechos a la propiedad privada. Y para mí, cuando se pierde el derecho a la propiedad privada, es como que vos perdés los derechos personales como individuo, porque esos derechos te los da la Constitución política. Entonces, si vos no tenés derecho a una casa, no tenés derecho a sembrar, no tenés derecho a hacer turismo rural, no tenés derecho a que te paguen servicios ambientales, sos precarista en esa propiedad, aunque sea tuya. Don Enrique, ¿en algún momento se han tomado o se van a tomar algunas acciones? Bueno, nosotros hemos consultado con muchos abogados penalistas y constitucionalistas,
y a la única determinación que llegamos es que tenemos que modificar la ley 75-75, desde el artículo 13 al 18. Y en esa modificación incluye de que si usted es dueño de un bosque o de pocheros en esa zona, o arrocero, lo que sea, porque es que también hay pueblos ahí, que eso no te pierda el derecho a la propiedad. O sea, que esas tierras que hoy llaman patrimonio natural del Estado, se las dejen a los dueños que están ahí, que te las han tenido por 60, 70, 20, 40 años, porque han comprado, es que lo que tienen 20, 30 años es que le han comprado a otro que tenía 50 años de vivir ahí. Entonces, que se le dé el derecho a la propiedad respetando la ley forestal. O sea, es que, digamos, ¿cuál es la definición entre una concesión y el título de propiedad? El título de propiedad es que usted es dueño de esa propiedad. La concesión te da un derecho por determinados años y el gobierno te lo quita cuando quiera. O sea, ahí perdes todo. Y te va a decir qué hacer y qué no hacer. Aunque bien lo define, digamos, hay que respetar ciertas reglas de construcción, de forestales y todo eso, porque Costa Rica tiene, para proteger el medio ambiente, Costa Rica tiene más leyes de la cuenta. Pero ahora, con el timo de proteger el ambiente, y lo digo así claramente, con la excusa de proteger el ambiente, le quieren quitar la propiedad a la gente que tiene tantos años de ahí. Yo lo que analizo es que esas tierras valen demasiado dinero para el Estado, porque son las tierras que los campesinos han sido esclavos por años, conservándolas, y entonces tienen agua, tienen un montón de recursos naturales que el Estado está pensando a futuro de que si es del Estado ellos podrían concesionar, porque en Costa Rica no se habla de ser empresario, se habla de concesionar. Y entonces esas tierras se las quitan al campesino, el día de mañana le dan una concesión y el día de mañana se la quitan y pueden vender el agua, pueden vender los recursos naturales. Digamos, y no hay que ser muy tonto para entender ese mensaje que están mandando disimuladamente. Digamos, es un tema que en política hoy debería ser uno de los casos que debería de en los debates incluirse, porque en aquel entonces, cuando el gobierno de Carlos Alvarado, hablábamos de 345,000 familias en todo el país, ¿verdad? Incluyendo las zonas fronterizas. Todos los cantones de este país tenemos problemas con eso. Y en la zona marítima terrestre no es la excepción. O sea, hay lugares donde mucha gente piensa construir un hotel que no lo va a poder hacer. Hay lugares donde, digamos, tiene zonas bellísimas que no va a poder hacer nada, aunque tenga las condiciones técnicamente para hacer un proyecto de desarrollo. Entonces, nos hablan de desarrollo y nos hablan de actividades productivas, pero si nos limitan con el derecho a la propiedad. Y por eso es que a mí me decían, ¿por qué estás en contra de los planes reguladores? Y yo lo he dicho siempre, arreglemos el problema de titulación y entonces sí podríamos hablar de un plan regulador. Pero en este momento, en un plan regulador, por ejemplo, en Puerto Jiménez se implementa un plan regulador cantonal, no de la zona marítima, sino cantonal, y esas tierras que están definidas como patrimonio natural del Estado pasan a ser un parque, nos guste o no. Y yo reto a cualquier persona que piense igual en contra mío, digamos, en este tema, que me lo demuestre técnicamente. O sea, que me demuestre legalmente cuál artículo de ley le permitiría a la gente vivir en esa zona, que siendo dueño, porque el problema es que podrían hacerlo mediante una concesión, con la famosa ley DUA que llamaban antes, pero digamos, de otra forma no hay. La única manera es modificando esos artículos de la ley forestal que definen patrimonio natural del Estado. Y lo más grave es que ahora lo hacen por sectores, porque el patrimonio natural del Estado habla técnicamente de que tiene que tener cierta cantidad de árboles, protección de aguas y un montón de gestiones que técnicamente demuestran que es patrimonio natural del Estado. Con el patrimonio natural del Estado, yo en lo personal sí, y una área de más de casi 21,000 hectáreas están siendo afectadas, que son donde yo vivo,
en los terrenos inscritos a nombre del Instituto de Desarrollo Rural, antiguamente IDCO, sí, como no, siendo afectados. Esa afectación, curiosamente, no se circunscribe por el hecho mismo de que se haya creado una reserva forestal en 1978, sino que la afectación es actual, no es una afectación que sea desde el tiempo en que se creó la reserva forestal. Eso quiero aclararlo. ¿Por qué? Porque el asentamiento campesino Osa, donde yo vivo, ese asentamiento originalmente era de 46.599 hectáreas, pero cuando pasaron a nombre de el IDCO, luego IDA y hoy INDER, se segregaron aproximadamente casi 21.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir? De que ese asentamiento se entregó con la ley 2825 a más de 1.157 beneficiarios, familias campesinas, entre lotes y parcelas. Quedó un remanente en la cual yo me encuentro de aproximadamente 658 familias que son adjudicadas, es decir, fueron adjudicadas desde 1980 a 1999. De estas, muchas de ellas recibieron títulos de propiedad, ya le dije a usted, que recibieron esa cantidad abismal, porque este asentamiento era propiedad de una compañía, es decir, de un privado, de un particular, que ya la tenía inscrita desde 1948, es decir, no son inmuebles de reserva nacional, eran propiedades inscritas. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se llega hasta 2000, más o menos 2012, cuando el IDA pasa a ser INDER, el INDER empieza a hablar de una teoría, de una tesis de la afectación de este remanente de las 24.000 hectáreas que no han sido segregadas, con una serie de opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República, que decía que estas propiedades de Osa, productos forestales, desde el 1 de junio de 1978 eran parte del patrimonio natural del Estado, cuando aquí hay una dicotomía, porque si eso fue así, ¿cómo entregaron 1.150 y resto de títulos libres de polvo y paja? Y no solamente eso, sino que además con los visados del mismo MINAE, la Dirección General Forestal, que le visaba los planos a ella y ella entregaba títulos de propiedad, entregó 24 entregas, hizo de familias. De un momento a otro, no sé si fue por el asunto de la Agenda 2030, no sé si fue por cuestiones de política internacional, el IDA vira y dice, hombre, nos quedan 20 resto de 1.000 hectáreas que vamos a rescatar, y como tiene montaña, vamos a decir que todo el asentamiento, incluyendo lo que ya segregó, ya no es ni de reserva, ni del Estado, ni de nadie, solamente de los particulares, es patrimonio natural del Estado. Y empezaron a jugar con esa dialéctica, con esa semántica criminal, y comenzaron a decirnos que nosotros no teníamos derecho, los que no ya optamos por el título de propiedad. Pues claro que sí, porque si esto en realidad lo llegaran a hacer, perdemos el derecho que tenemos como ciudadanos de una propiedad que mi padre la adquirió comprándole a los anteriores poseedores, y toda esa documentación nosotros la conservamos. Mi padre llegó acá de la zona de Guanacaste, de Nicoya directamente, y vinimos nosotros pequeños, con él hicimos esa finca, una finca agrícola y ganadera, porque sí producíamos, no en grandes cantidades, porque éramos pequeños productores, pero sí producíamos para el consumo del pueblo acá. Por ejemplo, la carne que se consumía, que se producía ahí, se consumía aquí y se le vendía a los pequeños comerciantes que vivían acá. A veces alguna iba para Montecillos, otra se quedaba acá en la zona. Entonces, pues sí, ya mi padre viene acá, compra esa propiedad antes de ser declarada reserva, ese sector donde están ubicadas nuestras fincas, nuestras propiedades.
Entonces, posterior a eso es que ya nos vamos dando cuenta, nos vamos enterando de que son declaradas reserva forestal, y comienzan a darse algunas reuniones allá en esta comunidad de La Balsa donde vivimos por muchos años. En realidad es algo que nunca lo hemos podido entender, mi familia y yo y algunos vecinos que compartimos esto, es el hecho de que se fuera a declarar reserva forestal y aparentemente se dijera que ahí no había población suficiente, ¿verdad? Cuando habían varias escuelas, por ejemplo, estaba la de Río Nuevo, en La Balsa, había una escuela de Cerro Arbolito que se llamaba, que era un grupo de nicaragüenses que vinieron ahí y fueron pues ubicados en ese sector. Estaba la de Miramar, la de Río Oro. Entonces habían varias escuelas en lo que hoy es declarado reserva forestal. Y hoy pues en realidad nos preocupa oír que se declara o que pretenden declarar patrimonio del Estado propiedades que nosotros en lo nuestro hasta tenemos una escritura que mi padre la logró sacar por medio de posesión, ¿verdad? Que así se sacó esa finca, la escritura, pero la tenemos. En realidad mi padre falleció hace 5 años. Y él nos dejó esa propiedad a un grupo de varios hermanos, ¿verdad? El gobierno nos han puesto muchas trabas en cuanto a lo que es el trabajar. Tengo centro turístico rural también, que también nos han puesto trabas. Y de esto hace 25 años que compré la propiedad, pero el señor a quien yo le compré tenía más de 50 años que había comprado él esa propiedad. Y nosotros queremos ver la potestad de poder tener una escritura para poder desenvolver mejor los proyectos. Porque tenemos muchos proyectos que realizar y después de eso no solamente nosotros, hay más vecinos que también tienen proyectos, pero en vista de que estamos en la reserva, no podemos. Nos tiene bastante concertados el asunto de las escrituras en estas propiedades, ya que tenemos muchos años de vivir aquí, alrededor de entre 35 a 50 años, gente de propiedades con escrituras, y que en este momento sea un problema sacar escrituras, pues para nosotros es muy complicado el asunto, porque eso no significa que nosotros no vayamos a cuidar de la naturaleza, sino que más bien pues estamos para protegerla, y eso no debe ser un obstáculo para que nosotros, los habitantes de este pueblo, con tantos años de vivir aquí, que se nos dificulte sacar escrituras en estas propiedades. Estamos preocupantes en toda esta situación, porque ya no tenemos dónde ir en algún momento, digamos, dependiendo de lo que el gobierno quiera hacer con estos lugares. Así es de que para nosotros necesitamos más bien que nos echen una manita y que nos ayuden más bien para poder escriturar estas propiedades, para que nosotros podamos subsistir, ya que bueno, aquí el trabajo de nosotros es con turismo y trabajamos para el bienestar del pueblo, y pues tenemos también una iglesia en la cual nosotros trabajamos también acá, y eso no significa que vamos a que la naturaleza no pueda cada día estar más mejor, sino que estamos cuidando esa parte de la naturaleza. Entonces para nosotros ojalá que se pongan la mano en el corazón y puedan ayudarnos más bien en cuanto a eso.